Mi abuelo me dejó una carta. Solo pude abrirla después de su muerte, y dentro había una confesión de un crimen. El viento ululaba como un lobo hambriento, colándose por las rendijas de la vieja cabaña. La madera crujía bajo mis pasos, y el olor a humedad y polvo llenaba mis pulmones mientras subía al ático. Era una noche sin luna, y la única luz provenía de una linterna temblorosa en mi mano derecha. En la izquierda, apretaba una carta amarillenta, sellada con cera roja, que pesaba más de lo que cualquier papel debería. No abras hasta mi muerte, había dicho mi abuelo, con esa voz grave que aún resonaba en mi cabeza. Ahora, él ya no estaba. Y yo, Lucía, estaba a punto de romper su única regla. El ático estaba helado, como si el tiempo se hubiera detenido allí arriba. Las vigas expuestas parecían susurrar secretos, y las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por el débil haz de luz. Me senté en una silla desvencijada, el único mueble que no estaba cubierto de telarañas. La carta temblaba en mis manos, no por el frío, sino por algo más profundo, algo que me apretaba el pecho. La cera del sello estaba intacta, con un símbolo extraño grabado, una cruz torcida, casi como un garabato infantil, pero con una precisión que me ponía los nervios de punta. Rompí el sello con un movimiento rápido, como si dudar fuera a detenerme. El papel crujió, y un olor a tinta vieja y algo metálico, casi como sangre seca, me golpeó. Desplegué la carta con cuidado, temiendo que se deshiciera entre mis dedos. La caligrafía de mi abuelo era inconfundible, letras angulosas, apretadas, como si hubiera escrito con furia. Las primeras palabras me helaron la sangre. Lucía, si estás leyendo esto, ya estoy muerto. Y lo que viene a continuación no te va a gustar. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué podía ser tan terrible que mi abuelo, el hombre más recto que había conocido, necesitaba confesar? La linterna parpadeó, y por un instante, el ático se sumió en la oscuridad. Contuve la respiración, sintiendo que algo, o alguien, me observaba desde las sombras. Sacudí la linterna hasta que la luz volvió, pero el miedo ya se había instalado en mis huesos. Seguí leyendo, con la voz de mi abuelo resonando en mi mente. Hace 40 años, cometí un error. No fue un accidente, Lucía. Fue un crimen. La palabra crimen se clavó en mi pecho como un cuchillo. Mi abuelo, el hombre que me enseñó a pescar en el lago, que me contaba historias de guerra con una sonrisa triste, ¿un criminal? El suelo del ático crujió detrás de mí. Me giré, pero no había nada, solo cajas apiladas y un viejo espejo cubierto de polvo. Mi reflejo apenas se distinguía, pero juro que por un segundo vi algo más, una silueta borrosa detrás de mí. Sacudí la cabeza, intentando convencerme de que era mi imaginación. Volví a la carta, con las manos temblando. No puedo decirte todo aquí. Hay cosas que es mejor que descubras por ti misma. Pero empieza por la casa del lago. Busca debajo del muelle. Y, Lucía, ten cuidado. No estás sola en esto. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía escuchar el viento afuera. La casa del lago. Ese lugar donde pasábamos los veranos, donde mi abuelo me enseñó a nadar, donde siempre parecía estar escondiendo algo detrás de su mirada. ¿Qué había debajo del muelle? ¿Y qué quería decir con no estás sola? La carta seguía, pero las palabras se volvían más crípticas, casi como un acertijo. Hablaba de un pacto, de sombras que no mueren, de un error que nunca se borra. Cada línea me arrastraba más profundo a un abismo que no entendía. Un golpe seco resonó en la planta baja. La linterna se apagó de nuevo, y esta vez no volvió a encenderse. Me quedé inmóvil, con la carta apretada contra mi pecho. El silencio era ensordecedor, roto solo por el latido de mi corazón y el eco de ese golpe. ¿Había alguien en la casa? La cabaña estaba en medio de la nada, a kilómetros del pueblo más cercano. Nadie sabía que estaba aquí. Nadie, excepto, ¿quién? La carta parecía insinuar que alguien más conocía el secreto de mi abuelo. Me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido. El suelo crujía con cada paso, como si la cabaña misma estuviera protestando. Bajé las escaleras, con la carta aún en la mano, y el aire se sentía más pesado, como si alguien hubiera estado respirando en él. La puerta principal estaba cerrada, pero la ventana de la cocina estaba entreabierta, dejando entrar ráfagas de aire frío. No recordaba haberla dejado así. Mis dedos buscaron el interruptor de la luz, pero cuando lo pulsé, nada pasó.
La oscuridad era absoluta. Un susurro. Apenas audible, pero estaba ahí, como un murmullo que venía de la sala. Me quedé paralizada, con la piel erizada. Lucía. Mi nombre, pronunciado con una voz que no reconocí, pero que me heló hasta los huesos. La carta se deslizó de mis manos y cayó al suelo con un sonido seco. Me agaché para recogerla, y entonces lo vi, una sombra moviéndose en el pasillo, rápida, como si no quisiera ser vista. Mi instinto gritaba que corriera, pero mis pies no respondían. La linterna estaba muerta, pero la luz de la luna finalmente se filtró por una rendija en las cortinas, iluminando apenas el contorno de la sala. Allí, en la pared, había algo que no estaba antes, un dibujo tallado en la madera, idéntico al símbolo del sello de la carta. La cruz torcida. Mi respiración se aceleró. Esto no era una casualidad. Alguien había estado aquí, o aún estaba. Corrí hacia la puerta principal, pero el pomo no giraba. Estaba atascado, o alguien lo había trabado desde afuera. El pánico me apretó la garganta. La voz volvió, más clara esta vez. No puedes escapar del pacto. Di un paso atrás, tropezando con una silla. La carta seguía en el suelo, y una línea que no había leído antes brillaba bajo la luz de la luna. Si lees esto, ya es demasiado tarde. El aire se volvió sofocante, como si la cabaña misma estuviera cerrándose sobre mí. Me agaché para recoger la carta, con la esperanza de encontrar alguna pista, alguna explicación. Pero al tocarla, algo frío rozó mi nuca, como dedos helados. Me giré, pero no había nadie. Solo la oscuridad, el silencio, y la certeza de que no estaba sola. La ventana de la cocina crujió, como si alguien la estuviera forzando. Mi mente corría, buscando una salida, pero todas las puertas parecían selladas. La carta era mi única pista, pero también mi condena. ¿Qué había hecho mi abuelo? ¿Y por qué me había arrastrado a esto? La sombra en el pasillo volvió a moverse, más cerca esta vez, y un olor a tierra húmeda llenó el aire. Me escondí detrás de un armario, con la carta apretada contra mi pecho. Los pasos se acercaban, lentos, deliberados. Cada uno resonaba como un martillo en mi cabeza. La voz susurró de nuevo, esta vez justo al otro lado del armario. Lo sabías, Lucía. Siempre lo supiste. Pero no sabía nada. Oh, ¿sí? Un recuerdo fugaz cruzó mi mente. Mi abuelo, años atrás, mirando el lago con una expresión que no entendí entonces, pero que ahora me aterrorizaba. El armario crujió, como si alguien lo estuviera tocando. Mi respiración se detuvo. La carta, aún en mis manos, parecía quemarme la piel. Había una última línea que no había leído, escrita en una tinta más oscura, casi negra. Encuentra la verdad, o la verdad te encontrará. ¿Qué verdad? ¿Y cómo podía encontrarla si ni siquiera sabía por dónde empezar? Un golpe en la puerta del armario me hizo soltar un grito ahogado. La madera vibró, y algo raspó contra ella, como uñas arañando la superficie. No podía quedarme ahí. Tenía que moverme, tenía que salir, pero ¿cómo? La casa del lago. Eso era lo que decía la carta. Pero la casa del lago estaba a kilómetros, y yo estaba atrapada en esta cabaña, con algo, o alguien, acechándome. La linterna rodó por el suelo, como si alguien la hubiera empujado. La luz se encendió por un instante, iluminando una figura en la esquina de la sala. No era humana, o al menos no del todo. Sus ojos brillaban como brasas, y su silueta se retorcía, como si no perteneciera a este mundo. La carta cayó de mis manos de nuevo, y esta vez no me atreví a recogerla. El aire se llenó de un zumbido bajo, como un enjambre de insectos. La figura no se movió, pero sentí su mirada clavada en mí, atravesándome. Mi abuelo me había advertido, pero no lo suficiente. La verdad estaba allí, en la casa del lago, debajo del muelle. Pero para llegar a ella, tenía que sobrevivir esta noche. Un crujido más fuerte vino de la puerta principal, como si alguien hubiera forzado la cerradura. La figura desapareció, pero el zumbido seguía, ahora más fuerte, más cerca. Me lancé hacia la ventana de la cocina, ignorando el miedo que me paralizaba. La carta seguía en el suelo, y por un instante, dudé en volver por ella. Pero entonces escuché mi nombre de nuevo, esta vez desde todas partes, como si la cabaña misma lo estuviera gritando. No había tiempo. Tenía que escapar. Pero, ¿a qué costo? Y, lo más importante,
¿Qué encontraría debajo del muelle? La ventana de la cocina cedió con un chirrido agudo, y el aire frío de la noche me golpeó el rostro como un latigazo. Me impulsé hacia afuera, raspándome las manos contra el marco astillado, y caí torpemente sobre la hierba húmeda. El zumbido dentro de la cabaña no me seguía, pero el silencio del bosque era aún más inquietante. La oscuridad parecía viva, envolviéndome como una manta sofocante. Corrí sin mirar atrás, con el corazón latiendo desbocado, hacia el sendero que llevaba al lago. La casa del lago. Eso era lo que la carta decía. Pero cada paso que daba sentía como si algo me observara desde los árboles. El bosque estaba vivo con sonidos, ramas crujiendo, hojas susurrando, y algo más, un murmullo que no podía identificar. Mis zapatillas se hundían en el barro, y el frío se filtraba a través de mi ropa. La carta seguía en mi mente, sus palabras quemando como brasas, busca debajo del muelle. Pero, ¿qué encontraría allí? ¿Y quién, o qué, me seguía? La silueta que vi en la cabaña no podía ser real, me decía a mí misma. Era el miedo, la adrenalina, la falta de luz. Pero la voz que pronunció mi nombre, eso no podía inventarlo. El sendero se volvía más estrecho, y las ramas bajas me arañaban los brazos. La linterna estaba perdida, y la luna apenas ofrecía luz suficiente para distinguir el camino. Tropecé con una raíz y caí de rodillas, el dolor atravesándome como un relámpago. Mientras me levantaba, algo brilló entre los árboles, un destello metálico que desapareció tan rápido como apareció. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. ¿Era un cuchillo? ¿Un arma? ¿O solo mi imaginación jugándome una mala pasada? El bosque parecía contener el aliento conmigo, esperando. Seguí adelante, más rápido ahora, con el lago como mi único destino. La casa del lago estaba a unos kilómetros, pero en la oscuridad, cada metro parecía una eternidad. Mi abuelo siempre hablaba de ese lugar con una mezcla de nostalgia y algo más, algo que nunca identifiqué hasta ahora, miedo. Recordé sus manos temblorosas cuando mencionaba el muelle, cómo desviaba la mirada cuando le preguntaba por qué nunca íbamos allí después de cierto verano. ¿Qué había pasado hace 40 años? ¿Qué crimen había cometido? Un crujido a mi izquierda me hizo girar. Nada. Solo sombras y árboles. Pero entonces lo escuché de nuevo, más cerca, como pasos pesados aplastando la hojarasca. Me lancé detrás de un tronco caído, con el corazón en la garganta. Los pasos se detuvieron, y por un momento, solo hubo silencio. Luego, una voz grave, casi un gruñido, rompió la quietud. No puedes huir, Lucía. Era la misma voz de la cabaña, pero ahora estaba aquí, en el bosque, a pocos metros de mí. Me tapé la boca para no gritar, sintiendo el sudor frío correr por mi espalda. ¿Quién sabía que estaba aquí? Nadie. Ni siquiera mis padres, que pensaban que estaba en la ciudad, trabajando en mi tesis. La cabaña era un lugar que solo mi abuelo y yo conocíamos, nuestro refugio secreto. Pero ahora, alguien más lo sabía. Alguien que conocía mi nombre, que sabía de la carta. Me arrastré lentamente, tratando de no hacer ruido, pero una rama se quebró bajo mi peso. Los pasos volvieron, rápidos, acercándose. Me levanté y corrí, sin dirección, solo con la necesidad de escapar. El lago apareció ante mí como un espejo negro, reflejando las estrellas y el contorno difuso de la casa del lago. La estructura estaba en peor estado de lo que recordaba, las ventanas rotas, la pintura descascarada, el tejado hundido en una esquina. Pero el muelle seguía allí, extendiéndose sobre el agua como un dedo acusador. Me detuve al borde del sendero, jadeando, con los pulmones ardiendo. Los pasos se habían detenido, pero no me engañaba, quienquiera que estuviera siguiéndome no se había ido. Me acerqué al muelle con cautela, cada tabla crujiendo bajo mis pies. El agua estaba quieta, pero había algo en su superficie, un reflejo que no encajaba. No eran las estrellas ni la luna, sino algo más, algo que parecía moverse bajo el agua. Me arrodillé al final del muelle, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que se escuchara en el silencio. La carta decía debajo del muelle. Pero, ¿cómo? El agua era profunda, oscura, y no tenía equipo para bucear. ¿Qué esperaba mi abuelo que encontrara? Un chapoteo rompió mis pensamientos. Algo había caído al agua, o alguien. Me giré, buscando en la oscuridad, pero no vi nada. Solo el bosque, mudo y vigilante. Mi mano temblaba mientras tocaba el agua,
helada como hielo. Si había algo debajo del muelle, tendría que sumergirme. Pero el miedo me paralizaba. No era solo el frío o la oscuridad, era la sensación de que, si entraba en esa agua, no saldría igual. Lucía, la voz vino desde el agua, baja, distorsionada, como si alguien hablara desde el fondo del lago. Retrocedí, casi cayendo del muelle. Mi mente gritaba que corriera, pero mis piernas no respondían. Entonces lo vi, un destello en el agua, algo metálico atrapado entre las algas. Me incliné, ignorando el terror que me apretaba el pecho, y vi un objeto rectangular, apenas visible bajo la superficie. Era una caja, pequeña, oxidada, pero con el mismo símbolo de la carta grabado en la tapa, la cruz torcida. Estiré la mano hacia el agua, pero un ruido detrás de mí me detuvo. Pasos, rápidos, viniendo desde el bosque. No había tiempo para dudar. Me lancé al agua, el frío cortándome como cuchillos. Nadé hacia la caja, con los pulmones ardiendo, y tiré de ella con todas mis fuerzas. Estaba atascada, atrapada en algo que no cedía. Mis dedos rozaron algo más, algo suave y viscoso, como tela empapada. Tiré más fuerte, y la caja se soltó, pero con ella vino algo más, una mano, pálida y huesuda, aferrándose a mi muñeca. Grité bajo el agua, tragando líquido helado. Me retorcí, pateando, y logré soltarme, emergiendo con la caja en la mano. Jadeé, tosiendo, mientras trepaba al muelle. La mano no estaba allí, pero la sensación de sus dedos seguía en mi piel. La caja pesaba más de lo que esperaba, y el símbolo en la tapa parecía brillar bajo la luz de la luna. Los pasos en el bosque se detuvieron, pero ahora había un nuevo sonido, un zumbido, como el de la cabaña, pero más fuerte, más cercano. Corrí hacia la casa del lago, con la caja apretada contra mi pecho. La puerta principal estaba entreabierta, y el olor a moho y podredumbre me golpeó al entrar. La casa estaba en penumbras, pero la luz de la luna se filtraba por las ventanas rotas, iluminando muebles cubiertos de polvo y telarañas. Me detuve en la sala, buscando un lugar donde abrir la caja. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. El zumbido crecía, ahora acompañado por un murmullo, como voces superpuestas hablando en un idioma que no entendía. La caja tenía un candado, pero estaba tan oxidado que cedió con un golpe seco. Dentro, había un cuaderno, empapado pero intacto, y un objeto envuelto en tela negra. Desplegué la tela con cuidado, y mi aliento se detuvo. Era un cuchillo, con la hoja manchada de algo oscuro, como sangre seca. El cuaderno tenía la misma caligrafía de mi abuelo, pero las palabras eran un caos, llenas de fechas, nombres y dibujos de la cruz torcida. Una frase destacaba, escrita en rojo: el pacto no se rompe. Ellos siempre vuelven. Un crujido en la escalera me hizo girar. La sombra estaba allí, al pie de los escalones, inmóvil, con esos ojos brillantes que había visto en la cabaña. No era humana, no del todo. Su forma parecía cambiar, como si estuviera hecha de humo. Lucía, dijo, con una voz que parecía venir de todas partes. Lo encontraste. Me quedé paralizada, con el cuchillo en una mano y el cuaderno en la otra. ¿Quién era esto? ¿Qué querían de mí? ¿Qué es esto?, grité, mi voz temblando. ¿Qué hizo mi abuelo? La sombra no respondió, pero dio un paso adelante, y el zumbido se intensificó, vibrando en mis dientes. El cuaderno se deslizó de mis manos, abriéndose en una página con un dibujo, un grupo de figuras alrededor de un lago, con la cruz torcida en el centro. Uno de los nombres estaba subrayado: Elena. Mi madre. Mi corazón se detuvo. ¿Qué tenía que ver ella con esto? La sombra avanzó otro paso, y el aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Corrí hacia la puerta trasera, pero estaba cerrada con tablas. Golpeé la madera, desesperada, mientras la sombra se acercaba. No puedes romper el pacto, dijo, y esta vez su voz era más clara, más humana. Me giré, levantando el cuchillo por instinto. La sombra se detuvo, y por un instante, vi un rostro, o algo parecido a un rostro, con rasgos que me resultaban familiares. ¿Era mi abuelo? No eres él, susurré, retrocediendo. La sombra sonrió, una sonrisa que no tenía nada de humana. Él hizo su parte. Ahora es tu turno. El zumbido era ensordecedor, y el suelo bajo mis pies parecía vibrar. El cuaderno estaba en el suelo, abierto en una página que no había visto antes, un mapa,
con el lago en el centro y una X marcada en un punto cercano. Había una nota al lado: el altar. Termina lo que empezamos. Corrí hacia una ventana rota, ignorando los cristales que me cortaban las manos. Salté al exterior, cayendo sobre la hierba húmeda. La sombra no me siguió, pero el zumbido seguía, ahora dentro de mi cabeza. Corrí hacia el bosque, con la caja, el cuchillo y el cuaderno apretados contra mí. El mapa. El altar. Eso era lo siguiente. Pero, ¿qué era el altar? ¿Y qué significaba terminar lo que empezamos? El bosque parecía cerrarse a mi alrededor, las ramas como manos que intentaban atraparme. Tropecé de nuevo, y el cuaderno se abrió en una página con una lista de nombres. Algunos estaban tachados, otros subrayados. Mi madre, Elena, estaba en la lista, pero su nombre no estaba tachado. Al lado, una nota en la caligrafía de mi abuelo: ella no lo sabe. Protégela. El pánico me golpeó como una ola. ¿Mi madre estaba en peligro? ¿O era parte de esto? Un grito rompió el silencio del bosque, agudo, desgarrador. No era mío. Venía de más adelante, cerca del lago. Corrí hacia el sonido, con el cuchillo en la mano, sin saber si lo usaría para defenderme o para atacar. El zumbido en mi cabeza crecía, mezclado con las palabras de la sombra: tu turno. ¿Qué turno? ¿Qué quería de mí? Llegué al borde del lago de nuevo, y allí estaba, una figura arrodillada junto al agua, sollozando. Era una mujer, con el cabello empapado pegado al rostro. Me acerqué lentamente, con el cuchillo listo. ¿Quién eres?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La mujer levantó la cabeza, y mi mundo se derrumbó. Era mi madre. Pero sus ojos no eran los suyos. Eran como los de la sombra, brillantes, inhumanos. Lucía, dijo, con una voz que no le pertenecía. Lo siento. No quería que lo encontraras. Se levantó, y en su mano había otra cruz torcida, tallada en madera, manchada de algo oscuro. El zumbido era ahora un rugido, y el bosque parecía girar a mi alrededor. Mi madre dio un paso hacia mí, y el cuchillo tembló en mi mano. ¿Era ella? ¿O era otra cosa? El cuaderno se deslizó de mis manos, abriéndose en una página final. Había una foto pegada, vieja, descolorida. Mi abuelo, joven, junto a un grupo de personas alrededor de un altar de piedra. En el centro, una figura encapuchada, sosteniendo la cruz torcida. Y al lado, una niña pequeña, con el rostro de mi madre. La nota al pie de la foto decía: el pacto se selló con sangre. Solo la sangre lo romperá. Un crujido detrás de mí me hizo girar. La sombra estaba allí, ahora más sólida, más real. Pero no estaba sola. Otras figuras emergían del bosque, todas con los mismos ojos brillantes, todas murmurando mi nombre. El cuchillo cayó de mis manos, y el zumbido se convirtió en un grito dentro de mi cabeza. Mi madre, o lo que fuera que ocupaba su cuerpo, extendió la cruz hacia mí. Termina lo que empezó, dijo. El mapa en el cuaderno señalaba un punto a pocos metros, donde el altar debía estar. Pero las figuras se acercaban, y el lago parecía hervir, con burbujas rompiendo la superficie. No había escapatoria. La caja, el cuchillo, el cuaderno, la cruz, todo apuntaba a un destino que no entendía, pero que me arrastraba como una corriente. Corrí hacia el punto marcado en el mapa, con las figuras siguiéndome, sus voces fundiéndose en un coro aterrador. El altar estaba allí, una losa de piedra cubierta de musgo, con la cruz torcida tallada en el centro. Había sangre seca en los bordes, y el aire olía a hierro y podredumbre. Me detuve, con el corazón a punto de estallar. Las figuras me rodearon, pero no atacaron. Solo observaban, esperando. Mi madre, o su sombra, dio un paso adelante. La sangre, Lucía, dijo. Es la única forma. Miré el cuchillo en el suelo, luego el altar, luego los ojos inhumanos de mi madre. El zumbido era ahora una tormenta, y mi visión se nublaba. El pacto. La sangre. Mi abuelo. Mi madre. Todo convergía aquí, en este altar, en esta noche. Pero, ¿qué debía hacer? ¿Matar? ¿Morir? ¿O algo peor? Las figuras cerraron el círculo, y el lago rugió, como si algo enorme estuviera emergiendo de sus profundidades. El altar parecía vibrar bajo mis pies, como si el propio suelo estuviera vivo. Las figuras a mi alrededor,
con sus ojos incandescentes, formaban un círculo impenetrable, y el zumbido en mi cabeza se había convertido en un rugido ensordecedor que amenazaba con romperme. Mi madre, o lo que quedaba de ella, sostenía la cruz torcida frente a mí, su rostro una máscara de tristeza y algo más oscuro, algo que no era humano. El cuchillo estaba a mis pies, brillando bajo la luz de la luna, y la nota en el cuaderno resonaba en mi mente: el pacto se selló con sangre. Solo la sangre lo romperá. Miré el lago, donde las burbujas seguían rompiendo la superficie, como si algo inmenso estuviera a punto de emerger. No había escapatoria, pero tampoco podía rendirme. Tomé el cuchillo, mis manos temblando, y me enfrenté a los ojos de mi madre. «¿Qué eres?», susurré, con la voz rota. Ella no respondió, pero la cruz en su mano pareció arder, y el zumbido se intensificó, como si el bosque entero estuviera gritando. Di un paso hacia el altar, con el cuchillo apretado en mi mano. Las figuras no se movieron, pero sentí sus miradas perforándome, esperando. El cuaderno estaba abierto en el suelo, y la foto de mi abuelo junto al altar volvió a mi mente. Él había sido parte de esto, pero ¿qué había hecho? ¿Y por qué me había arrastrado a mí? La respuesta estaba en el cuaderno, en una página que no había leído antes. Con el corazón en la garganta, me agaché rápidamente, manteniendo el cuchillo listo. Las palabras eran claras, escritas en la misma tinta roja: el pacto no es con ellos, Lucía. Es contigo. Siempre lo fue. Mi respiración se detuvo. ¿Conmigo? Pero yo no había hecho nada, no sabía nada, o eso creía. Un recuerdo olvidado emergió como un relámpago. Yo, de niña, en el muelle con mi abuelo, sosteniendo una cruz torcida de madera mientras él susurraba palabras que no entendía. Es para protegerte, había dicho, pero sus ojos estaban llenos de miedo. ¿Había sido parte de esto desde entonces? Las figuras comenzaron a murmurar, sus voces fundiéndose en un cántico que hacía temblar el aire. Mi madre dio otro paso hacia mí, y esta vez su voz era clara, pero no era la suya: la sangre de los vivos para los que no mueren. El cuchillo en mi mano parecía pesado, como si estuviera vivo, urgiéndome a actuar. Pero, ¿a quién debía herir? ¿A ella? ¿A mí misma? El lago rugió, y una forma comenzó a surgir del agua, una silueta enorme, amorfa, con ojos que brillaban como los de las figuras. No era humana, no era nada que pudiera comprender. El pánico me atravesó, pero también una claridad repentina. El pacto. Mi abuelo no había cometido un crimen cualquiera, había invocado algo, algo que ahora reclamaba su precio. Y yo, sin saberlo, había sido marcada como parte de ese trato desde niña. El cuchillo tembló en mi mano, y miré a mi madre, cuyos ojos brillaban con una luz que no era de este mundo. «No eres ella», dije, mi voz más firme de lo que esperaba. La figura sonrió, y por un instante, vi el rostro de mi madre, el verdadero, lleno de terror, atrapado dentro de esa cosa. Sin pensarlo más, corrí hacia el altar y clavé el cuchillo en el centro de la cruz torcida tallada en la piedra. La hoja se hundió como si cortara carne, y un grito inhumano llenó el aire, viniendo de todas partes y de ninguna. Las figuras retrocedieron, sus ojos apagándose, y el zumbido cesó de golpe, dejando un silencio que era casi peor. El lago se calmó, y la forma que había comenzado a surgir se desvaneció bajo la superficie. Mi madre cayó de rodillas, su rostro humano de nuevo, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lucía, lo hiciste», susurró, pero su voz era débil, como si estuviera a punto de desvanecerse. Me arrodillé junto a ella, con el corazón destrozado. «¿Qué fue eso, mamá? ¿Qué era el pacto?» Ella me miró, sus ojos llenos de dolor. «Tu abuelo, él pensó que podía protegernos. Pero solo los atrajo a nosotros». Antes de que pudiera preguntar más, su cuerpo se desplomó, inerte. Grité, sacudiéndola, pero no respondía. Las figuras habían desaparecido, pero el altar seguía allí, la cruz torcida ahora manchada con sangre fresca. El cuchillo estaba a mi lado, limpio, como si nunca lo hubiera usado. Pero algo había cambiado. El aire era más ligero, pero también más frío, como si algo aún estuviera observando. Me levanté, tambaleándome, y miré el cuaderno. La última página estaba en blanco, excepto por una frase escrita en mi propia letra, aunque no recordaba haberla escrito: «El pacto no termina. Solo cambia de manos». Un escalofrío me recorrió. Miré mis manos, y allí estaba, grabada en mi palma, la cruz torcida,
como una cicatriz que no había visto antes. El bosque estaba en silencio, pero sentía que no estaba sola. Algo, o alguien, seguía allí, esperando. La carta de mi abuelo, la cabaña, el lago, el altar, todo había sido un círculo, y yo estaba atrapada en él. Di un paso atrás, mirando el cuerpo de mi madre, el altar, el lago. La verdad que mi abuelo quería que encontrara no era solo su crimen, sino el mío. Yo era el pacto ahora, o al menos, su próxima pieza. Corrí, sin saber a dónde, solo sabiendo que tenía que alejarme. Pero mientras corría, escuché el zumbido de nuevo, débil, lejano, pero inconfundible. Venía de dentro de mí. La cruz en mi palma ardía, y supe que, donde quiera que fuera, ellos me encontrarían. El pacto no había terminado. Solo había comenzado. Y eso es todo por esta historia, amigos. ¿Qué les pareció este desenlace? ¿Creyeron que Lucía escaparía o que el pacto la atraparía para siempre? Déjenme sus teorías en los comentarios, quiero leerlas todas. Y si esta historia los dejó con escalofríos, no olviden suscribirse al canal para más relatos que los mantendrán al borde del asiento. Además, cuéntenme, ¿de qué ciudad están viendo esto? Los leo abajo.